de Estado sobre los problemas que tiene que atender. Y en ese sentido, pues por eso sirven los diagnósticos, ¿no? Para saber exactamente qué es lo que se requiere hacer y ante la escasez de recursos, pues también fijar prioridades. Una de las cuestiones que creo que es muy importante tener presente es que, y lo decimos casi siempre como un mantra, no es más recurso, es mejor distribuido, ¿no? Eso es algo que siempre, porque no tenemos más, a menos que nos endeudemos. Pero con ese recurso de lo que se trata es cómo hacer para que cumplamos con el mandato de alcanzar la igualdad en los resultados. Y voy a insistir mucho en eso. Es pues con estas reformas previas que ya el Plan Nacional de Desarrollo tuvo en el 2013-2018 un eje transversal para la política de igualdad. Se quedó corto el mandato, es cierto, porque se pudo haber hecho más, pero nos enfocamos mucho más en el presupuesto etiquetado. Aunque ahorita voy a hacer referencia a que más allá del presupuesto etiquetado, ese mandato transversal empezó a cumplirse con normatividad secundaria, que es lo que creo que hay que discutir mucho cuando estamos en el nivel local para poder hacer realidad estos mandatos superiores. Entonces, pues después vinieron, como ustedes saben, la paridad en materia electoral de 2014, luego vino la del 2019, pues nos estamos ahora frente a grandes promesas para las mujeres. Entonces, lo que decimos cuando hablamos de presupuestos para la igualdad, pues en realidad cuando hablamos de igualdad de lo que estamos hablando es del derecho humano a la igualdad. Y los derechos humanos, como lo escuchamos continuamente, pues los derechos humanos de las mujeres son derechos humanos y se rigen bajo los mismos principios del resto de derechos. Como mujeres y como niñas, pues tenemos el derecho al reconocimiento, al goce, al ejercicio y a la protección de todos nuestros derechos. Y pongo estos términos porque pues no es lo mismo reconocer que tener la posibilidad de gozar o ejercer el derecho, y sobre todo no es lo mismo que el Estado esté protegiendo nuestro derecho. Entonces, son visiones que es muy importante tener en cuenta, porque podemos tener el reconocimiento en el papel, podemos tener una muy buena política que está buscando garantizar mi derecho, pero se violentan. Esos derechos se violentan y es obligación del Estado protegerlos. Para eso también se requiere tener una política y se requiere también tener recursos. Entonces, los derechos no los voy a señalar aquí hay algunos que yo traje a colación, nada más como para darnos cuenta de lo que significa alguno de los derechos. Lo que ustedes lean ahí en cualquier renglón, se van a dar cuenta que para alcanzar ese derecho, pues tenemos que trabajar muchísimo en política pública, que se respete nuestro derecho a la vida. Bueno, toda una agenda, ¿no?, de violencia feminicida y toda una estructura, mecanismos. Digamos que para cada uno pues tendríamos para rato hablar aquí. Uno de los aspectos más importantes, bueno, el más importante que tiene la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW, por sus siglas en inglés, es el concepto de discriminación. Fíjense ustedes, tuvo que haber una convención firmada por 189 países que discutieron acaloradamente y acordaron en la Asamblea General esta convención para ponerse de acuerdo de lo que era la discriminación contra las mujeres. Hoy nos puede parecer algo natural, normal, hablar de la discriminación contra las mujeres, pero hace apenas unos años hubo mucha discusión, la sigue habiendo cuando vamos a las reuniones internacionales, porque hay países que todavía, aunque firmaron la convención, siguen poniendo obstáculos y piedritas en el camino para que
esto de la discriminación no se reconozca en toda su amplitud. Y si ustedes leen la que yo les recomiendo mucho, ¿quiénes aquí conocen la CEDAW? ¿La han leído? Yo les recomiendo que la lean, porque es la Carta de Derechos Humanos de las Mujeres. Sin leer la CEDAW, y alguien me dirá, no, bueno, con que lea la plataforma de Beijing. No, yo digo, sin leer la CEDAW no se puede hacer política pública con perspectiva de género. Es muy importante tener presente los conceptos clave que tiene la CEDAW. Yo me voy a referir a algunos porque en materia de planeación y de programación y de presupuestación hay conceptos que son clave, que vienen de la convención. Uno, como digo, pues es el de la discriminación. Ahí lo tienen ustedes. No voy a ahondar mucho en la definición, pero pues no es una definición de diccionario, es un acuerdo, ¿verdad?, de lo que íbamos a considerar como discriminatorio o no. Y entonces, pues la distinción, la exclusión, la restricción de nuestros derechos que menoscaban o anulan el reconocimiento, goce o ejercicio de esos derechos, es de lo que se trata la convención. Y dice la convención, y eso puede ocurrir en todas las esferas de vida de las mujeres, donde están las personas, en todas las esferas puede haber discriminación. Y la CEDAW dice, puede haber discriminación directa, pero también indirecta. Y esto es importantísimo para política pública. La discriminación directa puede ser desde la ley, desde esta visión de reconocimiento y garantía del derecho. Ahí podemos tener preceptos discriminatorios y la CEDAW nos dice, tienen que, como Estado, la obligación de subsanar todas esas deficiencias que tienen las leyes y que siguen todavía marcando una ruta de trabajo porque siguen siendo discriminatorias. Y bueno, ya si seguimos para la parte de cómo hacemos la política pública, pues ahí nos vamos a encontrar algunas sorpresas. Entonces, en materia de discriminación, la CEDAW insta a los estados que firmaron la convención a adoptar, fíjense ustedes, dice, adoptar medidas adecuadas, legislativas o de otro carácter, que prohíban la discriminación contra la mujer. Ahí se movió la lámina y dice que está atrás. Dice que prohíban la discriminación contra la mujer. Tomar medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer practicada por cualquier persona, organización o empresa. Y pues por supuesto la discriminación que deriva de la actuación del Estado. Esto, que se dice tan rápido, pues implica un trabajo enorme del Estado, ¿verdad? Porque tenemos que no solamente actuar en las estructuras, también tenemos que trabajar en la parte de la cultura, en la modificación de patrones socioculturales que están afectando las conductas que buscamos modificar. ¿De cuál entonces igualdad estamos hablando? Pues de acuerdo con los instrumentos internacionales estamos hablando de la igualdad sustantiva, ¿sí? No de la igualdad en general, sino de la sustantiva, en los resultados, en los hechos. Y les voy a poner un ejemplo. Para la matrícula escolar, ¿sí? Pues cuando nosotros decimos, hay aquí la matrícula en esta institución, está abierta para hombres y para mujeres, aquí no se discrimina a nadie, ¿no? Incluso hay, para otros casos, ¿verdad?, podemos encontrar centros de trabajo que dice, aquí no se permite la discriminación. Bueno, pues si nos metemos tantito y vemos su normatividad y tal, pues resulta que tienen sus granitos en el arroz, ¿verdad? A lo mejor es una declaración de principio, pero no necesariamente ocurre así. También pasa en la escuela. Podemos decir que no se discrimina a nadie, que pueden entrar hombres y mujeres a la escuela, pero cuando vemos los indicadores y vemos que las matrículas son diferenciales, que tenemos, por ejemplo, en el nivel medio superior, de las personas que no estudian,
que tampoco están en el mercado de trabajo y que esa población está compuesta por el 75% de mujeres, pues algo está pasando, ¿verdad? Porque si no se discrimina en la matrícula, pues ¿por qué tengo esto? Primero, todos los que están fuera, y segundo, ¿por qué ese diferencial? Eso es algo que tenemos que sentarnos a mirar cuando vemos nuestra política pública. Y hay el consenso mundial de que los estados tienen que garantizar que el resultado pues sea la igualdad. No todos son brechas, yo sí quiero insistir, porque siempre decimos, es el presupuesto que reduce las brechas, pues no todos son brechas, porque no nos queremos igualar en todo, ¿verdad? Una cosa obvia pues sería todo lo que tiene que ver con nuestra propia naturaleza, ¿verdad? Entonces, que se cumpla el derecho de las mujeres, pues por ejemplo, a la lactancia, a tener una buena atención durante el parto para no tener mortalidad materna, ¿no? Muerte materna, etcétera, etcétera. No todos son brechas. Sin embargo, pues lo que se busca, el término igualdad sí corresponde, ¿verdad?, a que en el conjunto de nuestras actividades y en el conjunto de nuestra vida, pues tengamos el ejercicio de nuestros derechos garantizado con una mirada de igualdad, o sea, igualdad en derechos, ¿no? Y entonces, pues tenemos que buscar de alguna manera, para que eso ocurra, pues modificar las circunstancias que nos están impidiendo ejercer nuestros derechos. Vámonos al ejemplo de las jóvenes que no están en la escuela, que se quedaron en su casa, que tampoco tienen recursos económicos, porque no trabajan. ¿Qué están haciendo esas mujeres? Es lo primero que nos tenemos que preguntar, ¿en dónde están? Pues necesitamos tener, digo, a lo mejor esto es muy elemental, ¿verdad? Necesitamos tener un diagnóstico, saber dónde están, por qué no van, por qué no trabajan. Son mujeres que las encuestas nos dicen, ¿verdad?, porque hay datos duros, nos dicen que no están en lo que se espera que estén estudiando, porque están cuidando a otras personas o están cuidando a sus propios hijos e hijas, ¿no? Con todo este tema del embarazo adolescente, etcétera, o si hay en la casa alguna persona con discapacidad o una persona con una enfermedad aguda o crónica, qué sé yo. Entonces, ¿qué supone que podamos tener una matrícula en cualquier nivel que respete esta igualdad en los hechos? Pues supone que modifiquemos las circunstancias previas que impiden a las personas matricularse. Por eso, lo que tenemos son lo que se denomina en la CEDAW medidas especiales de carácter temporal, mejor conocidas como acciones afirmativas, ¿verdad? Entonces, el Estado está obligado a poner todos los medios a su alcance para modificar esas circunstancias. Les voy a poner un ejemplo. Las cuotas en la participación política, ¿sí? Las cuotas en la participación política, pues nunca fueron bien aceptadas. Oímos de todo sobre la participación, ¿sí? Las cuotas, no, que son discriminatorias contra los hombres, que por qué por cuota, muchas mujeres incluso diciendo, yo no llegué por cuota, yo llegué por mis talentos, ¿verdad? Cuando sabemos que pues, estamos aquí porque hubo otras mujeres que pelearon por nuestros derechos y lograron muchas de las cosas de las que ahora disfrutamos. Entonces, ¿por qué la cuota? Porque es una medida especial de carácter temporal que echa a andar una parte del Estado para resarcir una deuda histórica, ¿verdad?, que me permita igualar el ejercicio del derecho. No lo logramos con cuota, estuvimos mucho tiempo, entonces, digo, no voy a entrar a los pormenores, pero vamos a cambiar
el ambiente habilitador para que la cuota tenga éxito. ¿Qué es eso? Pues hicieron los partidos, bueno, las congresistas, otras cosas, y el movimiento de mujeres, exigir que, como dicen en los partidos, que no hay mujeres y que no hay mujeres preparadas, pues asignenle el 1% de los recursos del partido a la capacitación, que no fue suficiente, el 1% no fue suficiente, pues lo gastaron en trapeadores, en jabón, ¿no? ¿Qué siguió? No lo digo, no es chiste, de verdad que así ocurrió y lo registró el INE. Hay que elevar esa cuota para la capacitación al 3%. En fin, el ambiente habilitador para que la acción afirmativa ocurra es parte del diseño de una política pública. Lo pongo como ejemplo. Pero fíjense ustedes, programas que ya existían en el pasado, desde hace 20 años, sería, estamos como, bueno, hace 20 años, ya existían programas, ¿verdad?, que daban una cuota, perdón, una beca más elevada a las niñas. ¿Cómo explicar eso en un aula? ¿Verdad? ¿Cómo decirle a los niños que ellos van a recibir una beca más bajita que la de las niñas? Y escuchamos muchas veces decir, es que eso discrimina a los niños, hay que darles parejo. Pues con esa acción del Estado se logró revertir la matrícula en muy poco tiempo. Porque esas decisiones de Estado tienen que venir acompañadas de otra cosa, que es precisamente explicar por qué estamos haciendo la acción afirmativa. Porque la acción afirmativa, de acuerdo con la propia CEDAW, en el artículo 25 de las recomendaciones generales, dice que la acción afirmativa, es medidas especiales de carácter temporal, así lo dice, no son discriminatorias. Es una convención internacional. Y eso lo tenemos que tener presente para hacer la política pública, porque tenemos que echar mano de los aceleradores para la igualdad. Fíjense ustedes que yo aquí les traje el concepto de igualdad de acuerdo con la CEDAW. Y la CEDAW, el comité de expertas de la CEDAW, le hizo una recomendación al país, a México, para que no se confunda entre este concepto de igualdad que estoy aquí narrando con el término equidad. ¿Ustedes por qué creen que es eso? ¿Por qué nos habrá dicho vergonzosamente un comité que no nos confundamos con la equidad y la igualdad? Porque la equidad es un valor social, es un constructo social muy importante y puede ser un medio para lograr la igualdad, pero no forma parte de la convencionalidad. A diferencia, la igualdad es un derecho humano. ¿Y qué quiere decir eso? Que se lo podemos exigir al Estado. La equidad es un principio afín a la justicia. Y lo que es justo hoy puede ser no justo mañana. Y lo que es justo para un país árabe, ¿verdad?, puede ser no justo para un país latinoamericano, ¿no? Por eso pelean tanto los países musulmanes y demás allá en la Asamblea General, porque no todo les parece justo. Pues no, justo no será, ¿verdad?, para este momento. Pero lo que estamos buscando es la igualdad en los resultados. Y por eso le parece tan relevante al comité pues, corregirle la plana a los países, porque ¿qué oímos con frecuencia cuando ustedes van? Y ustedes, digo, pues las personas que van a gestionar recursos para la igualdad entre mujeres y hombres con titulares o con, ¿no?, de las dependencias. No, pues no, que es igualdad, o sea, parejo, hombres y mujeres. Y ahí vamos viendo los instrumentos que dicen pues, que hay que asignar el mismo gasto. Pues no, porque si les damos lo mismo, fíjense ustedes, ¿cuándo vamos, ¿sí?, a cambiar? Esto sería intrascendente si no nos tardáramos tanto como sociedad
en avanzar en la igualdad de género. Fíjense nada más cuántos años nos ha llevado, por ejemplo, tener estadísticas con perspectiva de género. Acabamos de cumplir 20 años ininterrumpidos de estar trabajando a nivel latinoamericano para que tengamos estadísticas con perspectiva de género. No solamente desagregadas por sexo, sino con perspectiva de género. Entonces, para poder hacer diagnósticos, para mostrarle a la sociedad en dónde estamos las mujeres. Hay muchas cosas que a muchos políticos les sigue sorprendiendo, ¿verdad? Les llevamos el dato, ¿a poco estamos así? ¿No? ¿Cómo? México ocupa el último lugar en participación económica de las mujeres entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. ¿De verdad? Pues sí. Y de los más bajos en América Latina. Por abajo de Brasil, por abajo de Chile, por abajo de Colombia. ¿Por qué? ¿Qué tenemos que hacer para que las mujeres puedan ser autónomas económicamente? Pues eso es lo que nos tenemos que preguntar desde este mandato que está, insisto, constitucionalizado, si es que se me permite el término, en donde, si a mí me dicen, no podemos hacer eso, está en la Constitución, ¿cómo de que no? Fíjense ustedes cómo esta iniciativa de paridad en todo que acaba de pasar, que vamos a tener como país la obligación de tener mitad y mitad en todos los puestos del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial y en los 3 órdenes de gobierno, no habría pasado si no tuviéramos esto constitucional, en el bloque de constitucionalidad, porque ese fue el argumento. Y esos han sido los argumentos para las resoluciones de la Suprema Corte, cada vez que hay una controversia. Bueno, yo creo que yo ya me estoy como pasando un poquito, pero no quiero dejar de señalar que estas medidas permean de alguna manera, estas medidas especiales de carácter temporal han permeado ya el quehacer gubernamental y a veces sin que nos demos cuenta. Ahí están digamos, los mandatos, pero bueno, la presentación la dejamos. Pero fíjense ustedes que sí necesitamos trabajar en todo el ciclo de política pública, con herramientas, porque no es suficiente con tener un anexo 13. Yo felicito de verdad la iniciativa de que sí se orille la política pública a tener un presupuesto etiquetado, porque va a ser la forma en que el otro poder va a darle seguimiento al cumplimiento de este mandato, que incluye la cuenta pública, no nada más lo que presupuesté, sino también cómo me lo gasté. Pero si no atendemos desde el origen, y eso creo que también hacia allá apunta por lo que estuve platicando aquí con mis colegas, ¿verdad? ¿Cómo le hacemos para la construcción de todo el ciclo de política pública para tener en los diagnósticos, instrumentos en el diseño? Aquí como que aparecen muy rápido, pero en cada uno, ya a nivel federal, ya existen, por ejemplo, para evaluar, existen criterios generales para incorporar la perspectiva de género en las evaluaciones de los programas presupuestarios, que tiene Coneval y Hacienda. Entonces, uno dice, ya tienen criterios, ¿no? Si nos vamos el monitoreo, pues hay que tener plataformas para el monitoreo. No es lo mismo hacer evaluaciones de la gestión del gasto, hacer evaluaciones del impacto del gasto. Entonces hay que también focalizar cuáles son las evaluaciones que vamos a darles prioridad para ver qué impacto tienen las mujeres. Si nos vamos a la implementación, pues también en la implementación tenemos que hacer cosas, ¿no? Se habla del anexo etiquetado o del resultado 13. Si no hay criterios de qué voy a considerar ahí, normados, publicados, si se puede, en el diario oficial, va a ser muy difícil. Esa es la experiencia que hemos recorrido a nivel federal durante muchos años.
Entonces se necesita tener una normatividad secundaria para ello. A nivel federal existen unos lineamientos, que son lineamientos para revisar las reglas de operación de los programas presupuestarios, por ejemplo. Entonces, sí, estos lineamientos permiten que todos los programas, tengan etiquetación o no, tienen que ser revisados con perspectiva de género. Y ustedes saben que los programas que tienen reglas de operación pues son los que son más fáciles, más asibles para hacer tener esas inspecciones. Y existen ya unos lineamientos que están publicados en el Diario Oficial de la Federación, que pueden ser pues inspiradores, porque son perfectibles, obviamente, que están avalados por lo que ahora es la CONAMER, que era COPEMER, Coneval, y Mujeres y Hacienda. Entonces, esos entes participaron, dieron movimientos para ver cómo vamos a revisar los programas presupuestarios que son aquellos que tienen reglas de operación. ¿Qué hay en esos lineamientos? Y aquí es donde quería llegar, y para eso todo el preámbulo previo. Pues lo que esos lineamientos plantean con mucha claridad y con muchos ejemplos es el asunto de las medidas especiales de carácter temporal. Cada cosa que hacemos, ¿verdad? Les voy a poner un ejemplo. Los programas que tienen apoyos a las mujeres campesinas, rurales y campesinas. Si yo pongo, como estaba en las reglas de operación de la Federación, estuvo un rato y luego lo quitaron otra vez, no sé qué pasó, pero bueno, las reglas de operación que dicen que debo tener garantías para el crédito, y me ponen las garantías que son las mismas para hombres y para mujeres, pues yo les garantizo también que lo que vamos a ver es reproducirse la simetría, porque no hay forma, las mujeres no tienen propiedad de la tierra, pues no van a acceder a estos recursos. Este es uno de 1000 ejemplos que podemos pensar para cada una de estas cuestiones. Entonces, sí tener los criterios para incorporar la perspectiva de género en las evaluaciones, los lineamientos para incorporar la perspectiva de género, incluso lineamientos y guías para etiquetar recursos. Si se etiquetan recursos como se pretende hacer, lo más recomendable es que en paralelo se construyan los criterios. Y ya no van a tener dificultad. ¿Qué pongo como en la etiquetación? ¿Bajo qué criterio? Porque ahorita el federal tiene un lío que todos sabemos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no hay criterios. Entonces, en los sectores, pues hacen las cosas como pueden, ¿verdad? Bueno, yo aquí les voy a dejar la presentación, ahí hay algunos ejemplos. La agenda es grande, larga, ¿no? ¿Qué queremos las mujeres? Pues si queremos vivir una vida libre de discriminación y sin violencia, todo esto que está... perdón. A ver, más adelante, más. Aquí, ¿no? Porque nada más para ejercer este derecho se despliega todo un programa. Ustedes pueden ir viendo para acá, para esos 4 bullets, tenemos ya todo un programa. La siguiente, si queremos referirnos al derecho al empleo y al trabajo digno y a recursos económicos, toda una agenda para la política de igualdad, ¿no? Desde el cuidado, cómo hacer para elevar la tasa de participación de las mujeres, cómo hacer para que tengamos igualdad salarial, etcétera, etcétera, y podemos seguir. Bueno, una agenda amplísima que, si queremos no esperar 70 años como están los cálculos para alcanzar la igualdad, tenemos que acelerar el paso. Y podemos hacer paquetes de política pública, planeación, con sus presupuestos respectivos que nos permitan sí garantizar que el ejercicio del gasto va a ir a donde queremos que vaya. Pues muchas gracias por su atención y si hay preguntas, pues con ustedes. Pues muchísimas gracias, Paz López. Realmente nos has dado un panorama amplísimo de los derechos de las mujeres, la igualdad,
las políticas públicas, sus ciclos, los diferentes vertientes que hay que observar y mirar para realmente poder